Hola, buenas tardes a todos. Hoy tenemos el placer de presentar a la doctora Mariana Pérez Coria. Ella es doctora, quien estudió la licenciatura de médico cirujano en la Universidad Autónoma de Hidalgo. Tiene la especialidad en genética médica. Además, realizó una estancia formativa en el Hospital Clínic en Barcelona en la unidad de genética biomédica, eso en el año de 2013. Es egresada del programa de doctorado en genética humana de la Universidad de Guadalajara y dentro de su experiencia laboral trabajó como médico especialista en genética en el Hospital General de Pachuca del año 2014 al año 2018. Actualmente se desempeña como médico adscrito de la UMAE de Pediatría del Centro Médico Nacional de Occidente y en la medicina privada. Ha impartido clases de pregrado de embriología y biología del desarrollo, así como genética médica en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Ella pertenece al Consejo Mexicano de Genética Humana y ha sido sinodal en Sinaloa en diferentes exámenes de certificación. Además, pertenece a la Asociación Mexicana de Genética Humana como miembro numerario y al Colegio Mexicano para el Estudio y Prevención de los Defectos Congénitos. Bienvenida, doctora, y le cedo la palabra. Muchas gracias. Les agradezco mucho la invitación y el espacio que nos brindan para poder compartir un poquito de este tema que a todos nos apasiona. Y si están de acuerdo, entonces pues, empezaría a presentar. A ver. Aquí está. Muy bien. Todos, ya se ve bien la presentación, ¿verdad? Excelente. Bueno, pues el día de hoy me complace presentar ante ustedes este tema que es un poquito complejo y la verdad es que creo que no quedó mejor título porque en realidad así es una odisea diagnóstica en las enfermedades raras. Y si no más, pues es un reto y más aún, ¿qué pasa cuando realizas estudios moleculares y como un exoma y ese estudio pues no te reporta los resultados que probablemente esperas, ¿no? Entonces, más o menos de eso va a tratar la charla del día de hoy. Y en general, bueno, en toda esta semana y más con la conmemoración del Día Mundial de las Enfermedades Raras, pues todos conocemos de alguna manera el panorama de estas enfermedades raras. Pero si tomamos en contexto, o tal vez si las juntamos, tal vez no son tan raras. Se tiene una estadística por la CDC que existen alrededor de 30 millones de personas en Estados Unidos que padecen una enfermedad rara. Si eso lo aterrizamos, podríamos decir que 1 de cada 10 americanos la padece. Entonces, ese panorama no es tan diferente de lo que sucede aquí en nuestro país. Y si nos damos cuenta, pues entonces no somos tan ajenos, ni es que no existan los pacientes, sino más bien probablemente no tenemos un diagnóstico definitivo. Y es que realmente es una odisea tanto para nosotros, el grupo médico, como también para ellos como pacientes. Generalmente existe un retraso en el diagnóstico de esas enfermedades raras y el camino en estos pacientes suele ser un laberinto, visitas con múltiples especialistas y esto suele demorar de meses, incluso años. Se tiene una estadística promedio de que el diagnóstico se puede llegar a identificar más o menos a 5 años. Y esto va a depender de muchos factores que en esta imagen yo los quise englobar como en 3 puntos importantes. Uno, pues sí va a depender en mayor medida en la edad en la que este paciente comience a ser evaluado y también la edad en la que se comiencen a manifestar o a expresar los datos clínicos que nos hagan sospechar de un padecimiento o de una enfermedad rara. Y esto también nos lleva o va muy de la mano con el fenotipo del paciente. Habrá pacientes que, como decían por ahí mis maestros, pues siguen los libros, es decir, es un cuadro muy clásico que de inmediato puede hacer pensar en alguna entidad genética, pero muchos de estos pacientes tienen presentaciones peculiares, casos
diferentes con ciertas presentaciones atípicas que nos hacen dudar o que incluso podrían ser catalogados en más de una entidad. Por lo tanto, el fenotipo también se ve inmiscuido en este retraso en el diagnóstico de las enfermedades raras. Y por último, y no menos importante, los recursos con los que se cuenta. Desde los recursos económicos, que son sumamente vitales, también en cuanto a la derechohabiencia de los pacientes. Hay pacientes que no tienen un sistema de salud que los dote de algún estudio en específico, que se demora mucho la llegada de estos pacientes con especialistas o con nosotros a genética, y incluso también el desconocimiento de que existen este tipo de patologías. Y de alguna manera, incluso hoy que se llevó a cabo un pequeño pues festejo y demás en el hospital de pediatría, platicaba con una mamá y me decía que en el caso particular de su hijo, pues tardamos alrededor de 13 años en llegar al diagnóstico. Entonces, en realidad ese promedio que nos dice la literatura de 5 años, pues al parecer se queda corto. Suele ser un camino muy largo y con muchos tropiezos en cuanto a poder identificar cuál es la etiología o cuál es el diagnóstico específico en cuanto a esta enfermedad rara. Y es que también es muy importante poder explicarles a los pacientes y a los papás de estos pacientes hacia qué tipo de enfermedades nos enfrentamos, porque generalmente estamos volteando a ver aquellas enfermedades raras, pero que son reconocidas y que hasta el día de hoy son cerca de 7,000 enfermedades raras, pero que son reconocidas. Sin embargo, en este abanico de posibilidades podemos encontrar pacientes que tengan una enfermedad que no está reconocida y por lo tanto no diagnosticada. Y dentro de esta gama tenemos un numeroso grupo de pacientes. Los que nos dedicamos a la parte clínica de la genética, pues no nos dejarán mentir. Por ahí en ocasiones platicamos con los residentes y decimos, híjole, este caso está complicado. No, yo luego les digo caso para la araña porque no tenemos un diagnóstico, pueden ser diferentes entidades y no parece concordar en uno en específico. Entonces, esta charla va más enfocada hacia esa parte, hacia aquellos casos en donde ya hice diferentes pruebas y no encuentro un diagnóstico específico. Y a mí sí, en particular, me parece muy importante poner en contexto a los pacientes y a los familiares para que traten de entender la dificultad y el reto que también para nosotros del gremio médico resulta el poder encontrar un diagnóstico específico, que muchas de las veces, aun cuando empezamos o realizamos pruebas genéticas, no siempre vamos a encontrar las respuestas en estas pruebas, como va a ser los casos o lo que vamos a platicar a lo largo de la charla, ¿no? Entonces, esta parte me parece muy importante, es un pilar en cuanto a la relación médico-paciente, porque dentro de todas las veces que el paciente y su familiar acude a la consulta y además de identificar si presenta alguna alteración nueva, alguna malformación, alguna complicación, es importante llevar a cabo un proceso de concientización en donde el familiar vaya entendiendo que el padecimiento que tiene su paciente es un padecimiento poco común, en donde muy probablemente vamos a demorar más de lo esperado porque no son padecimientos que se diagnostican de una manera sencilla. Y esta parte sí suele ser muy importante y la recalco sobremanera porque en lo particular lo que me ha ayudado a poder establecer una mejor relación con los pacientes y que se desesperen un poquito menos es que trate de entender de qué va todo esta odisea diagnóstica. Entonces, ¿por qué pensar siempre en estudios de genética? Bueno, pues porque el 80% de estas enfermedades no diagnosticadas y por lo tanto enfermedades raras son de origen genético. El 20% sí puede obedecer a otras causas y también podría ser que nos estemos enfrentando ante un caso en donde la etiología genética no sea la correcta, pero por probabilidad es más factible que se trate de esta entidad. Por lo tanto, pues sí es evidente e incluso las guías diagnósticas y los algoritmos de abordaje nos dictan que entre estos casos donde no encontramos
una directriz específica o no podemos englobar al paciente en un fenotipo identificable, pues podemos hacer uso de tecnologías o de estudios genómicos globales como secuenciación de nueva generación o como secuenciación de exoma para poder identificar respuestas. Y entonces, muchas de las veces podemos pensar que a través de estos estudios, pues vamos a encontrar el hilo negro, es decir, vamos a poder identificar cuál es el origen o la causa o el diagnóstico definitivo, pero la primera disyuntiva que yo pondría en la mesa sería, bueno, ¿y a quién le realizó el estudio? La primera parte sería pensar, bueno, ¿le realizamos el estudio al paciente únicamente o utilizamos también o tratamos de realizar el estudio al paciente junto con sus padres, es decir, el trío? Y entonces, ¿qué nos dice la literatura acerca de esto? La verdad es que se ha determinado que cuando contrastamos el porcentaje de efectividad o el porcentaje de variantes causales que podemos identificar si contrastamos utilizar un exoma únicamente en el probando versus exoma en el trío, es decir, en el probando y en los padres no afectados, podemos reducir hasta 10 veces el número de variantes no causales, es decir, podemos reducir nuestro abanico de posibilidades y quedarnos con unas pocas variantes que probablemente sí estén relacionadas con el fenotipo del paciente. Evidentemente, hablando de costos, pues sí, sale claro que mucho más hacer la prueba en el trío que en una sola persona. Pero en este sentido, pues habrá que individualizar y personalizar cada caso y tomar en cuenta que en ocasiones sí podría ser beneficioso considerar hacer la prueba no solamente en el probando, sino también en los padres. Incluso también se han hecho otros estudios y se ha documentado que la probabilidad diagnóstica se duplica cuando hacemos exoma en tríos que cuando lo hacemos en la persona o en el probando de manera individual. Ese es, digamos, como que el primer dilema. Pero el segundo dilema o el segundo reto, y no menos importante, es qué sucede cuando el resultado del exoma es negativo. Muchas veces, seguramente, si hay aquí varios clínicos, seguramente nos ha pasado así, ¿no? Entonces, ¿significa entonces que mi paciente no tiene una entidad genética? ¿O qué otras alternativas o qué otros retos me enfrento ante un resultado de exoma negativo o ante un resultado de exoma inconcluso? Y básicamente estos resultados inconclusos o negativos o el éxito moderado de estos resultados se debe principalmente a que hay ciertos mecanismos que el exoma no va a poder identificar. Y a este sentido me refiero a que en exoma pues no vamos a poder identificar si el paciente es portador de una variante estructural, entendiendo como variante estructural aquellos de lesiones o duplicaciones, inserciones, translocaciones o incluso repetidos en ciertas regiones específicas. Un exoma no me va a poder detectar este tipo de lesiones. También variantes patogénicas profundas en neutrones grandes probablemente se escapen del estudio porque básicamente no tiene esa cobertura. Y otra de las cosas importantes o relevantes que también tiene mucho que ver con el FAO, con el éxito moderado en ocasiones del exoma, es que en ocasiones no hay una cobertura uniforme. Esto significa que hay cobertura desigual entre los objetivos del exoma. Y esto es porque hay ciertas regiones que tienen baja cobertura. Por lo tanto, esta baja cobertura no me permite identificar con adecuada precisión ciertas variantes. Generalmente las regiones de baja cobertura son aquellas regiones que tienen alto contenido de repetidos GC o de elementos repetidos. Y específicamente no estamos hablando entonces que vamos del cromosoma 6 al cromosoma 19. Entonces, en estas regiones donde existen grandes repetidos, va a ser difícil que haya una alta cobertura y por lo tanto el exoma no tiene tanto poder. Y también en aquellas regiones donde haya duplicaciones, también es posible que no vayamos a encontrar una alteración derivada del exoma. Otra de las situaciones es que en general, por ejemplo,
las plataformas que utilizan, como por ejemplo las plataformas que tienen que ver con NimbleGen o con Agilent o con Illumina, tienen, por ejemplo, NimbleGen tienen sondas solapadas o Agilent utiliza sondas en mosaico. Entonces, estas metodologías que utilizan estas diferentes plataformas también pueden tener como desventaja que haya ciertas regiones en donde la cobertura sea menor. Y esto también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas, por ejemplo, de considerar o de pensar si voy a realizar o solicitar un exoma a si voy a realizar un whole genome sequencing, ¿no? Sabemos entonces que una de las ventajas de hacer una secuenciación de genoma completo sería identificar variantes canónicas o estructurales complejas. También, si estoy considerando que se pueda tratar de una enfermedad de expansión de repetidos en tándem, probablemente el exoma no sea la mejor opción, o si estoy pensando o considerando que pueda estar interviniendo alguna variante intrónica, también esa sería otra de las ventajas. Y bueno, en este cuadro que me permití exponerles, también nos reflejan los retos en dos grandes grupos y me parece atinado esta forma en la que ellos lo encuentran. Una parte de estos retos sí va con respecto a la interpretación, es decir, muchas de las veces nos reportan muchas variantes o las famosas VUS, variantes de significado incierto, por sus siglas en inglés, en donde no tengo un referente de cómo poder catalogar si esa variante en realidad está directamente relacionada con el fenotipo del paciente o si simplemente es parte de la variabilidad o de la variación que puede haber entre los individuos. Y dentro de estos retos, variante, pero me falta la otra y el paciente tiene total clínica del padecimiento en cuestión, pues qué otras herramientas podría utilizar para tratar de identificar la variante que pueda ser responsable del fenotipo de mi paciente. Y bueno, en este sentido, pues tenemos varias opciones y específicamente nos vamos a ir tratando de desmenuzar algunas de ellas y sobre todo, más que hacer la charla más técnica, sino me interesó más bien poner como ciertos casos en donde fueron utilizando otras tecnologías para tratar de identificar en algunos de ellos algún gen o alguna variante causal que pudiera dar un diagnóstico definitivo en aquellos pacientes en quienes no había un diagnóstico tal cual. Y entonces echaban mano también de identificar, por ejemplo, si era un gen que es sensible a metilación, pues a lo mejor buscar tecnologías que vayan relacionadas a identificación del perfil de metilación o también utilizar, por ejemplo, secuenciación, pero de lecturas largas, etcétera. Entonces vamos a ir platicando un poquito más de ejemplos que me parecieron interesantes y que quiero compartirlos con ustedes para ir resolviendo estos retos que seguramente todos nos hemos enfrentado y nos seguimos enfrentando. Primero vamos a platicar un poco acerca de los retos de interpretación y aquí pues hay que echar mano de los recursos bioinformáticos que tenemos disponibles. Son plataformas que habitualmente, no todas, pero muchas de ellas sí que son abiertas a la población y que podemos echar mano de ellas, ¿no? Una de estas es el Genomizer. Esta es una plataforma que habitualmente nos ayuda a combinar puntuaciones de diferentes plataformas como CAD o como DeepSeek y evalúa la relevancia sobre todo para variantes no codificantes, que suele ser complicado en ocasiones poder darle un valor o una ponderación a qué tanto esa variante en una región no codificante pudiera estar relacionada con el fenotipo de mi paciente. En esta gráfica, por ejemplo, el equipo y todos los que elaboraron este recurso de Genomizer nos explican cómo es que van generando ese score o esa calificación a través de ciertos filtrados con respecto
a la similitud de fenotipos, con respecto también a la frecuencia alélica, a la posible patogenicidad, y de esa manera al final nos arrojan un score para poder tratar de predecir y puntualizar esta relevancia. Y en esta otra gráfica, este es de un artículo del 2016, quiero resaltar algo muy importante y que en ocasiones también suele tener mucha relevancia con respecto a los resultados que vamos a obtener. Si se dan cuenta, en esta gráfica nos están comparando diferentes plataformas. Por ejemplo, aquí hicieron como combinaciones entre Genomizer y algunas otras herramientas como REN, como CAD o como FEN, pero aquí la importancia y lo que a mí me resaltó muchísimo es que si se dan cuenta, por ejemplo, en la parte superior vienen algunas regiones donde dice que está completo y otra que habla que está restringido. Y se refiere más bien a la información clínica que se presenta o que se emite y se puede digamos, introducir en la plataforma. Y esto es muy importante porque muchas de las veces, si nosotros estamos queriendo usar este tipo de plataformas y no utilizamos la nomenclatura adecuada, que sabemos que va con relación al fenotipo ontológico, el HPO, y no damos la información ni completa ni con la nomenclatura correcta, esto reduce la posibilidad de que podamos encontrar un diagnóstico específico. Y entonces, por ejemplo, vean como si nosotros damos un fenotipo y tratamos de completar la información clínica de una manera lo más cercana a lo completo, podemos encontrar incluso una porcentaje de variantes cercano al 75%. Sin embargo, si utilizo la misma plataforma, pero con la información clínica restringida, esta me puede bajar incluso a menos del 70% y no se diga en otro tipo de plataformas, por ejemplo, que evalúan FEN e incluso baja por menos del 50%. Entonces, siempre es muy importante, si vamos a utilizar este tipo de plataformas, tratar de identificar todos los datos clínicos y tratar de subirlos a estas plataformas de una manera con una nomenclatura correcta para que nos arroje mucho mejor rendimiento y mucha mayor información. Asimismo, sobre todo considerando que gran parte de estas enfermedades o padecimientos son desórdenes del neurodesarrollo, en donde en ocasiones no encontramos un diagnóstico definitivo, se ha identificado que el 10% de estos desórdenes del neurodesarrollo pueden ser debidos a variaciones o variantes crípticas que tienen que ver con el splicing alternativo. Entonces, esta otra plataforma de Splice AI es una red bioinformática que nos ayuda a predecir el splicing de una secuencia a través de un pre-mRNA. Entonces, esta plataforma nos ayuda a predecir variantes críticas hasta en un 75%, y también nos puede ayudar a tratar de predecir si esta variante críptica puede dar lugar a un splicing alternativo y eso ser condicionante del fenotipo que está presentando nuestro paciente. Entonces, esto también podría ser otra alternativa a considerar si el fenotipo del paciente va muy de la mano con trastornos del neurodesarrollo. Y también otra de las tecnologías que a últimos datos nos está arrojando mayores resultados y mucho mejor rendimiento es la secuenciación de lectura larga. Y esto es en el sentido de que generalmente las otras plataformas de secuenciación habitual o la clínica habitualmente se van hacia secuencias cortas, es decir, de 100 a 300 pares de bases, pero el reto va cuando tenemos, por ejemplo, secuencias repetidas. Entonces, estas nuevas tecnologías de secuenciación me permiten poder hacer secuenciaciones de segmentos mucho más grandes que van de 10 a 60 kilobases o incluso hasta 2 megas, por lo tanto permiten un mucho mejor alineamiento. Específicamente, pues existen dos plataformas que son como las más utilizadas. Una de ellas es basada en lo que se llaman los nanoporos, es la tecnología de Oxford, y otras son a través de la detección de moléculas sencillas
por tiempo real, a través de PCR en tiempo real, y que es por secuenciación de Pacific Bioscience. Habitualmente son como las dos tecnologías que se están utilizando preferentemente y sobre todo en los artículos de publicación. Claro que existen otras que son todavía más costosas, como el crosslinking o como el chromatin optical mapping, pero suelen ser mucho más costosas que estas dos, que también ya son costosas y que no en todos los centros de investigación pues se tienen. Sin embargo, a continuación les voy a presentar algunos ejemplos de las aplicaciones que se pueden dar y ejemplos ya utilizados en la clínica en pacientes con diagnósticos o más bien sin diagnóstico establecido, cómo a través de estas aplicaciones se ha podido llegar a un diagnóstico a través de ellos. También otra de las ventajas que tenemos de la secuenciación de lectura larga es que también se puede detectar nucleótidos metilados y esta detección puede ser simultánea. Esto se da a través de que como se emite una fluorescencia, esta fluorescencia se va emitiendo impulsos. Y cuando se tiene una modificación que sea detectada por la máquina, este pulso va a generar una pausa. Y entonces de esa manera se puede identificar también de esta manera simultánea si el nucleótido puede o no estar metilado. Entonces esa es otra ventaja que puede obtenerse a través de esta tecnología. Y bueno, ya entrando un poco más en materia con respecto a algunos casos que me parecieron interesantes y que se resolvieron a través de este tipo de tecnología, les presento este. Este es un caso de un varón que tenía ascendencia asiático-hispana y que comienza a los 7 años con un mixoma y posteriormente tiene historia de múltiples tipos de tumores y de crecimientos, un testicular, un tumor pituitario, múltiples recurrencias de mixomas, resecciones, más mixomas, por lo tanto, se tenía el diagnóstico clínico de un complejo Carney. De ahí que el equipo médico decide realizar secuenciación del gen relacionado con el síndrome de Carney, que es PRKAR1A, y este estudio de secuenciación y de genoma convencional sale negativo. Entonces, este grupo de investigación decide realizar otra tecnología, utilizan esta tecnología de secuenciación de lectura larga y, bueno, encuentran cerca de 7,000 de lesiones y 7,000 inserciones, pero evidentemente hacen un screening para poder identificar cuáles sí están como más relacionadas con la clínica que el paciente estaba presentando. De ahí que se quedan con una de lesión en específico que involucraba el cromosoma 17 y específicamente en esa región en particular era una lesión de 2.2 kilobases en donde estaba incluido el gen CASP8 que está relacionado con un síndrome de inmunodeficiencia CD209 que tiene relación también con susceptibilidad a infecciones y también está incluido el gen PRKAR1A, que está relacionado directamente con el complejo Carney. Posteriormente se hizo confirmación de esta lesión por Sanger y por lo tanto se confirma el diagnóstico de complejo Carney cuando en un inicio por secuenciación y exoma convencional no se pudo identificar este mecanismo de patogénico que estaba relacionado con el diagnóstico del paciente. Aquí también les traigo otro caso muy interesante y que incluso pone también en controversia y nos pone en jaque también a los clínicos con respecto al asesoramiento genético. Este es de un paciente con clínica de glucogenosis tipo 1 o enfermedad de Bongier, en donde sabemos y conocemos que esta es una deficiencia de glucosa 6-fosfatasa. Y bueno, pues se realiza una secuenciación Sanger en el gen de la glucosa 6-fosfatasa y se encuentra en el paciente una variante patogénica en estado homocigoto. Disculpen. En el diagrama nos muestran cómo a través de la secuenciación el paciente pues
en su electroferograma parece mostrarse la variante en estado homocigoto, pero realizan el estudio de secuenciación en ambos padres. Se presuponía que eran portadores obligados. La madre presenta, es heterocigota para la variante, pero en el padre no se identifica la variante. Y entonces, igual y hasta nos puede poner en aprietos, ¿no? Porque, bueno, entonces ahora cómo los asesoro. Los padres querían hacer fertilización asistida para poder tener otro bebé. Entonces, ante este caso y ante estos hallazgos, este equipo de trabajo y de estudio sospecharon una variante estructural y entonces deciden realizar una secuenciación de genoma largo a través de nanoporos y detectan una deleción del cromosoma 17 en el alelo de la glucosa 6-fosfatasa. Aquí esta deleción era de 7.125 pares de bases que incluía los primeros 2 exones y esto estaba relacionado principalmente con una pérdida de función. En la primera, en el inciso A, podemos ver las lecturas del locus del cromosoma 17. En el inciso B podemos ver cómo hicieron una validación cuantitativa de la PCR en el trío para ver si se presentaba o no los exones. Podemos ver la primera parte de la gráfica, son los datos del paciente, que se asemeja al padre, donde podemos encontrar que las primeras 3 barras representan el exón 1 y 2 que están perdidos, y la madre y el control pues no presentan esa deleción. Posteriormente ya podemos también ver en el inciso C cómo hicieron la validación por Sanger, y también nos muestran un gel de electroforesis donde podemos encontrar, fue diseñado para poder demostrar la deleción, y vemos como el padre y el paciente pues sí presentan una deleción. La deleción tienen 12 segmentos y tienen una barra de 418 pares de bases que no se ve en la madre, ¿no? Por ejemplo. Entonces, a través de esta secuenciación larga, pudieron detectar la deleción del cromosoma, que era en realidad el mecanismo patogénico subyacente que compartía con el padre, y no es que fuera en realidad el paciente homocigoto para la variante identificada. Otro caso que también les presento, esta es una serie de casos interesantes de una enfermedad poco conocida de tremor mioclónico cortical familiar con epilepsia. De hecho, a partir de más o menos del 85 en China se empezaron a presentar a ciertos casos y se dieron a conocer diferentes loci propuestos. Existen, dependiendo de los locis que se han identificado, pues se han subdividido en 5, y estos están en el cromosoma 8, en el 2, en el 5, en el 3 y en el 1. Pero no se ha identificado como tal algún gen en específico o un mecanismo patogénico que esté subyacente a esta patología. Entonces, estos autores lo que relatan son 3 familias diferentes en donde vemos un claro árbol genealógico con herencia dominante, donde tenemos hombres y mujeres afectadas, sobre todo, por ejemplo, en el inciso A, si podemos observar, es una familia grande con múltiples afectados, algunos ya están fallecidos, y todos, hay por lo menos un afectado en cada generación. Entonces parece ser dominante. Realizan un análisis de ligamiento por marcadores de microsatélites en las 5 generaciones, y ellos detectan que al parecer todo recae en el cromosoma 8. Sin embargo, no habían podido mapear exactamente cuál podría ser el gen involucrado. Más adelante, en Japón, se detecta expansión de repetidos en el gen SAMD12, que involucra repetidos sincrónicos TTCA y TTTA en familias japonesas. Por lo tanto, ellos deciden, dado que este gen SAMD12 se encuentra en el cromosoma 8, ellos deciden realizar o hacer búsqueda intencionada de estos expandidos, dado que en estos pacientes ya se les había realizado exoma, ya se les había realizado secuenciación de genoma completo y no se había encontrado un gen candidato.
Por lo tanto, realizan esta secuenciación de lectura larga y encuentran lecturas con un expandido grande, que es lo que se muestra, perdón, en el diagrama A, y en el expandido, la fotografía B, podemos ver que tanto el inciso A como el C es el expandido y el B y el D representarían a los controles. Entonces, en estas familias pudieron identificar que el locus que ellos estaban presentando sí era el 8, pero al igual que como en los reportes de Japón, esto estaba debido a una expansión del gen de repetidos sincrónicos en el gen SAMD12. Entonces, bueno, a través de esta tecnología ellos también pudieron comprobar o ir dilucidando hacia dónde iba el mecanismo patogénico en estas familias en donde no se había encontrado el mecanismo causal. ¿Qué otras perspectivas o qué otras tecnologías se están empezando a aplicar o qué otros abordajes se han empezado a tomar en cuenta? También existe un enfoque pangenómico que va con respecto a considerar una colección completa de elementos genómicos, pero no solo de una población, sino también incluso pueden hablar de una especie o de un estado filogenético y cómo estos se interrelacionan entre sí. Es posible que pueda tener utilidad, sobre todo para regiones étnicas pues que están poco representadas, pero aún todavía no se aplica como para un diagnóstico clínico. Lo que sí se está aplicando y se me hace muy interesante es la transcriptómica y va con relación a priorizar las variantes causales de una enfermedad, porque en ocasiones podemos encontrar diferentes variantes, pero no sabemos exactamente a cuál poderle acuñar ese valor patogénico, ¿no? Entonces, los abordajes principales de la transcriptómica para poder identificar una etiología o un mecanismo causal en enfermedades sin diagnóstico pueden ir hacia evaluar la expresión atípica del RNA, evaluar el splicing aberrante. También hay estudios que tienen que ver con la expresión alelo específica o también con la transcriptómica de variantes estructurales. Ahora, a continuación les voy a presentar algunos ejemplos que me parecieron muy interesantes en donde se hicieron alguna resolución de algunos casos. En este estudio de Cummings y colaboradores, por ejemplo, ellos tenían un grupo de pacientes con enfermedades neuromusculares raras, en donde no había un diagnóstico específico. Previamente en estos pacientes ya se había realizado secuenciación de genoma, de exoma y de genoma, y no se había identificado una variante responsable. Por lo que ellos deciden realizar un abordaje con respecto a identificar la expresión de RNA. Por lo tanto, utilizan músculo, utilizan muestras de pacientes, pero de tejido muscular, y también utilizaron controles de pacientes en quienes ya se tenía identificada una entidad patológica para corroborar si realmente esto estaba teniendo reproducibilidad con estos pacientes en quienes ya se tenía un diagnóstico específico. Y ellos hicieron secuenciación del RNA, hicieron estas comparaciones y si bien no lograron identificar en todos los pacientes una entidad nosológica concreta, pero sí que se vieron algunas mejoras. Por ejemplo, en aquellos pacientes en quien sí tenían algún gen candidato, sobre todo con respecto a la posibilidad de que pudiera haber alteraciones en el sitio de splicing, en un 50% de los casos sí se resolvieron a través de la técnica de secuencia de RNA-seq. En aquellos pacientes en donde sí tenían un gen candidato específico muy fuerte, pero que todavía no estaba muy bien validado, en el 66% de los casos sí se pudo resolver y el resto no se pudo resolver. Y con respecto a aquellos pacientes en quienes no se pudo, no se tenía un diagnóstico ni un gen candidato en específico, en ellos solamente por esta tecnología se pudo resolver un 21%. Entonces, bueno, en este último rubro, tal vez este 21% no suena muy alentador, pero de alguna manera se pudieron identificar algunos diagnósticos en particular y me parece interesante también este abordaje para considerar.
Otro de los abordajes que les comentaba es a través de la expresión atípica, con respecto a que, si bien habrá que considerar o habrá que pensar que siempre, bueno, se tiene una expresión fisiológica de los genes y que ésta siempre se mantendrá en ciertos rasgos con respecto al tejido en el que se esté expresando. Sin embargo, lo que se toma en cuenta o se considera es que una expresión de genes o extremadamente alta o extremadamente baja pudieran ser tomados como genes candidatos. Y entonces, bajo esta premisa, estos autores, por ejemplo, y trataron de identificar en 94 casos de enfermedades raras donde no tenían un diagnóstico específico, si a través de la expresión diferencial de estos genes candidatos, ya sea que estuvieran extremadamente altos o subexpresados, podrían tratar de identificar cuál podría ser el gen en causa. En estos casos, ellos hicieron una categorización de los pacientes con respecto a las características clínicas que encontraron y los subdividieron en 16 categorías. Aquí en esta gráfica ellos nos muestran, por ejemplo, cómo es que subdividieron estos grupos con respecto a la sobreexpresión o la subexpresión de los genes y pudieron hacer una proporción de genes atípicos subexpresados donde aplicaron ciertos filtros bioinformáticos para tratar de disminuir y quedarnos con mucho menos posibilidades diagnósticas o posibilidades de genes candidatos. Y por último nos muestran cómo es que quedaron estos números de genes candidatos con respecto a los filtros que utilizaron. Al final, como resumen, ellos nos relatan que se pudo llegar en un 17% de mejor resolución de posibles genes candidatos. Probablemente ese número no nos sea tan alentador, pero bueno, pues sí se pudo lograr una mejora con respecto a la proporción de pacientes en quienes sí se llegó a un diagnóstico. También les comentaba acerca de otros abordajes como respecto a la expresión aberrante del splicing. Y, por ejemplo, este abordaje de la red de enfermedades no diagnosticadas de la Universidad de California se me hizo también muy interesante. Ellos enrolaron a 113 pacientes que tenían desde 2014 a 2018 y utilizaron algoritmos como Fraser o Leaf-Cutter para tratar de predecir un splicing atípico en enfermedades raras. Estos pacientes cabe mencionar que pues ya tenían una exoma negativo, tenían también incluso un estudio de genoma completo que también había sido negativo, y en estos pacientes se pudo, a través de esta tecnología de RNA-seq, se pudieron diagnosticar a 7 pacientes más en quienes se pudo identificar una patología en específico. Igual, si tomamos en proporción la cantidad de pacientes en quienes sí se llevó un diagnóstico, pudiera parecer no muy alentadora, pero bueno, sí se pudo encontrar en algunos de ellos un diagnóstico específico. Existen también otras tecnologías complementarias con respecto a los perfiles de metilación, y estas evidentemente las vamos a dejar sobre todo para aquellos pacientes en quienes podemos sospechar un trastorno genómico o una variante de significado incierto que recaiga en un gen que sepamos que sufre de metilación. Y esto nos lleva a recordar cuáles son los famosas epivariantes, que recordemos que son cambios en el patrón de metilación en ciertas regiones del DNA que están exclusivamente en estas islas CPG, en una región específica, y también a lo que también se denominan las firmas epigenéticas, que estas más bien son combinaciones de estos cambios de metilación en múltiples loci. De tal manera que, por ejemplo, este estudio se me hizo sumamente interesante con respecto a las epifirmas de trastornos del neurodesarrollo. Aquí estos autores enrolaron múltiples pacientes con diferentes tipos de alteraciones, pero el principal o el dato pivote eran trastornos del neurodesarrollo. Y en específico, encontraron un diagnóstico de un paciente con clínica de síndrome de Kabuki. Si recuerdan, en síndrome de Kabuki, el 75% de los pacientes pueden tener variantes en el gen KMT2D,
que tiene que ver con es una histona metiltransferasa, ¿no? Pero solo en el 75% de los pacientes a través de secuenciación podemos encontrar una variante patogénica. En un 5% de los casos podemos encontrar una variante patogénica en el gen KDM6A, pero en el resto de pacientes no tenemos identificado un gen o pudiera no encontrarse una variante patogénica a través de secuenciación. Por lo tanto, en este paciente, bueno, se había encontrado una variante de significado incierto. Entonces, ellos deciden enrolarlo para ver si a través de un perfil de metilación podíamos encontrar o corroborar el diagnóstico de síndrome de Kabuki. Y entonces, en el inciso A podemos observar el algoritmo de clasificación en donde, si se dan cuenta, en las epifirmas que se muestran, todas se encuentran en ceros y únicamente la que está relacionada con Kabuki se encuentra cercana al 1. Posteriormente, en el inciso B y C, nos podemos ver un análisis de agrupación euclidiana donde vemos la firma de metilación como la firma de metilación del probando está muy cerca dentro del clúster de pacientes de síndrome de Kabuki y no se encuentra dentro del clúster de los pacientes, o más bien no pacientes, sino más de los controles o de las personas que se reclutaron sanas. Y entonces, de esta manera podemos corroborar que sí se trata de una variante que está afectando directamente el perfil o la epifirma de este paciente con respecto a su diagnóstico definitivo, que sería síndrome de Kabuki. Me pareció también una manera de abordarlo muy interesante y a considerar. Evidentemente, con respecto a este tipo de estudios, con respecto a los cambios epigenéticos, pues existe muchas limitaciones. Una de ellas es que pues no hay una base de datos muy concreta, faltan estas bases de datos a larga escala para epivariantes y epifirmas, todavía estamos en pañales en esa parte, y también algunos desórdenes no muestran epifirmas o epivariantes en sangre, en ocasiones suele ser tejido específico, entonces dependerá, evidentemente no podemos tomar muestra de tejido de cualquier tejido, ¿no? Entonces eso también puede ser una limitación en ocasiones para poder utilizar este tipo de tecnología o de estas técnicas. Otros de los usos o otro de los recursos que podríamos echar mano sería de la metabolómica, ¿no? Y este es otro caso que me pareció también interesante. Este es un hallazgo de metabolómica en un paciente sin diagnóstico definitivo, en quien era un paciente que tenía datos clínicos de retraso global del desarrollo y tenía niveles elevados persistentes de ácidos orgánicos urinarios. En este paciente ya se había hecho secuenciación de exoma y no se había identificado ninguna alteración. Pero dado que se habían encontrado persistentemente ácidos orgánicos urinarios elevados, específicamente para deficiencia de 3-hidroxi-3-metilglutaril-coenzima aliasa, se reevalúa este exoma y se identifica una deleción del exón 1. Posteriormente se realiza una actividad enzimática en fibroblastos, y se obtiene una actividad enzimática reducida. Por lo tanto, en este paciente, el hecho de presentar persistentemente ácidos orgánicos urinarios elevados, aun cuando tenía un resultado de exoma normal en una primera instancia, el reevaluarlo pudo identificar ahora sí un mecanismo patogénico o molecular que estuviera concordante con lo que estaba presentando metabólicamente hablando. Otra de las cosas que podemos hacer es hacer como matching o coincidencia de casos. Y esto en ocasiones puede ser muy enriquecedor porque ya existen muchos algoritmos y plataformas para el descubrimiento de casos con fenotipo en común. Probablemente a lo mejor ya lo hayan utilizado, pero esta es una plataforma pues bastante amigable que podríamos utilizar, que es el Matchmaker Exchange. Esta en particular es una plataforma que lo que trata de hacer es como el poder conjuntar toda la base de datos e interconectar diferentes plataformas como Decifer, como GeneMatcher, como Phenom Central, etcétera, y poder realizar como un concentrado e incluso poder hacer como un link con otros especialistas de otras partes del mundo
y generar retroalimentaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos hasta la fecha se tienen en este repositorio alrededor de 150,000 casos que provienen de 88 países diferentes. Aquí, por ejemplo, les puse así como que tal cual una toma de pantalla y podemos buscar desde cómo tengo un caso del que quiero hacer match, quiero ver qué otros pacientes en otra parte del mundo tienen un fenotipo similar al mío, o si yo tengo datos que puedo dejar depositar en este repositorio para que nutran esta base de datos, e incluso también tienen la aplicación de que puedo buscar modelos animales donde se hacen similitud con el fenotipo de mi paciente. Entonces me parece una herramienta pues muy enriquecedora que en ocasiones pues, nos podría dar un poquito de luz para aquellos casos difíciles en donde no podemos encontrar un diagnóstico definitivo y las herramientas básicas convencionales que tenemos en la clínica tampoco no son muy esclarecedoras, ¿no? Y también no olvidar el reanálisis automatizado, es decir, siempre está reanalizando en bases de datos, en revisiones de la literatura. No menos importante, realizar una actualización del fenotipo del paciente. Muchas veces el paciente viene cuando tiene meses o menos de un año y regresa al año, 2 años, 3 años y es otro paciente totalmente diferente. Entonces, hay que estar actualizando las nuevas características, los nuevos hallazgos que haya presentado, las complicaciones que haya tenido, porque esto nos permite poder nutrir esta base y poder incluso hacer uso de estas plataformas y de alguna manera obtener muchos mejores resultados. Incluso también en la literatura nos comentan que en la reevaluación de estos estudios, incluso no solo en portales bioinformáticos, sino tal cual reevaluar en plataformas como el Exoma o como la secuenciación de genoma, puede incrementar el porcentaje diagnóstico. En Exoma se puede incrementar en un 5 a 26% y en secuenciación de genoma de 4 a 11%. Y no menos importante, el siempre utilizar el Human Phenotype Ontology para priorizar genes candidatos ligados con el fenotipo del paciente. Entre más datos y mejor vocabulario y nomenclatura utilicemos, va a ser mucho más sencillo poder intentar localizar un candidato. Y bueno, otros retos que en nuestro país, no me dejarán mentir, no son menos importantes, pero es finalmente que estas tecnologías son poco disponibles para el paciente. La realidad es que incluso los pacientes que si acaso llegan a realizarse un exoma, pues son los menos, porque realmente no son tecnologías que tengamos en el sector salud público y aun cuando ya se han hecho mucho más accesibles para el público en general, siguen siendo costosas para la gran mayoría de los pacientes. Entonces, de hecho, la gran mayoría de estas tecnologías y de los casos en que les presenté que se resolvieron, pues estas tecnologías, por ejemplo, de secuenciación de lectura larga, pues son con aparatos que son parte de programas de investigación en países desarrollados. Entonces, también ese es un reto muy importante donde pues no tenemos a lo mejor el recurso para poder realizar estos estudios. Entonces, eso sí es un reto gigantesco y enorme que en ocasiones pudiera desalentarnos a los clínicos. Sin embargo, creo que siempre hay la manera de buscar redes de colaboración, buscar asesorías y finalmente de una u otra manera pues se están abriendo puertas también en nuestro país. Hay muchas personas que están luchando y buscando para visibilizar esto, por eso creo que debemos seguir pensando en cebras, como dice la iniciativa de Pensemos en Cebras México, de alguna manera pues en los que mueven los hilos y gobiernan este país, pues ya nos están empezando a voltear a ver a aquellos que tratamos y estamos de cerca con los pacientes con enfermedades raras. Entonces, el día de ayer se hizo una reunión en el Senado para tratar de hacer mayor visibilidad y generar mayor recursos. Ojalá que esto se lleve a la práctica, ¿verdad? Pero bueno, sí hay una luz, espero, en el camino para estos pacientes y para también los que nos dedicamos a esto. Espero no haberlos aburrido ni dormido con mi charla. Si hay preguntas o comentarios, les agradezco mucho su atención. Ahí les dejo mis datos de contacto y pues estoy para servirles.
Muchas gracias, doctora Mariana, por su excelente plática. Tenemos algunas preguntas del chat que me voy a permitir hacérsela. La primera dice, Sí, claro. gracias por la doctora Mariana. ¿Hay alguna plataforma o aplicación que nos pueda recomendar para el correcto uso de nomenclatura para el análisis de variantes en los resultados de secuenciación de nueva generación? Bueno, ahí, por ejemplo, ya están bien establecidas los lineamientos de cómo se deben reportar. Entonces, en el Hugo lo pueden encontrar y ahí viene, de acuerdo a los datos que se hayan encontrado en la secuenciación, si es una variante nueva, lo primero a lo mejor sería buscarla en el ClinVar para ver si es una variante ya reportada anteriormente o si es una variante nueva. Si así lo fuera, dependiendo de lo que estés encontrando, ahí vienen perfectamente especificados los lineamientos en la Hugo y están actualizados y están con relación a lo que nos dicta el Colegio Americano de Genética Humana, que es el que nos rige en este sentido. Muy bien, doctora. Hay una felicitación, dice, felicidades, Mariana, no cabe duda que eres de las mejores genetistas, te admiro mucho. De Rosy Marcos. Gracias, Rosy, muchos saludos. La siguiente pregunta dice, ¿de qué manera se puede tratar de acceder a estas tecnologías? ¿Hay laboratorios que tengan posibilidades de maquilar muestras en otro país o se limitan al uso para la investigación? Esta es una buena pregunta. Por ejemplo, en esta en particular para la secuenciación de genoma largo, la verdad es que sí se está dejando más ahorita hacia la parte de proyectos de investigación. La gran mayoría son proyectos financiados y de proyectos de investigación. Pero sí hay forma, por ejemplo, en algunas veces se pueden reclutar pacientes del extranjero, sí ha pasado. A lo mejor hay que estar nada más como pendientes. En ocasiones, hay algunas como clinical trials donde a veces reclutan pacientes del extranjero, únicamente nada más es como que estar pues ahí tratando de buscar si podemos enrolar algún paciente en estas plataformas. Y con respecto a como maquilar muestras en otro país, sí se puede, cada vez se está haciendo más. Y la verdad es que, por ejemplo, en Asia, en China o así, tienen costos un poquito más accesibles porque pues tienen más automatizado todos estas tecnologías. Entonces, en muchas ocasiones sí se hace estos links y cada vez se puede realizar de mejor manera. Aquí la situación sería la mejor el obtener un recurso económico para poder realizar el envío de las muestras, porque en realidad también no sería tan complicado, ya se puede realizar la mejor el envío a través de papel filtro, no necesariamente enviar una muestra en un tubo una muestra líquida, sino más bien en papel filtro, sobre todo por las cuestiones de los envíos al extranjero, suele ser complicado, pero ya con estas técnicas de papel filtro es más sencillo. Entonces sí se podría, pero la cuestión es que muy probablemente el recurso, el generar un protocolo de investigación, pero es más hacia ese parte. Muy bien, doctora. Me hicieron llegar otras preguntas vía WhatsApp y hay una que dice, si tiene alguna idea de cuál es el costo del uso de la secuenciación de lectura larga, aproximadamente. Fíjate que sí estuve buscando si había como algún costo en particular y no encontré uno que estuviera como abierto o disponible. Entonces, eso sí te la debo. Todavía no he encontrado uno, pero en cuanto me contesten de algún laboratorio, porque les tienes como que escribir aparte y no me han contestado, pero si me contestan, pues les comparto la información. Muy bien, doctora. Y una última pregunta sería, ¿en qué caso sería más factible sugerir la metodología basada en la expresión atípica de RNA? ¿En qué caso sería más? Sobre todo, por ejemplo, yo lo consideraría para enfermedades neuromusculares, por ejemplo,
En particular, por ejemplo, yo tengo un caso de una paciente en donde tiene una clínica muy sugestiva de debilidad muscular y tiene una variante de significado incierto para una miopatía nemalínica. Entonces, en ocasiones, por ejemplo, pensar en hacer un estudio histopatológico es mucho más caro y aparte necesitas encontrar un neurohistopatólogo que sepa interpretarlo, etcétera. Entonces, en ese tipo de casos donde tienes una patología que el fenotipo está muy encasillado en un tejido específico, es donde yo recomendaría más pensar en RNA-seq, y ahorita la que más se me viene más a la mente sería enfermedades neuromusculares. Muy bien, doctora. Pues serían todas las preguntas que nos hicieron llegar. Le agradezco nuevamente por habernos acompañado el día de hoy. No, gracias a ustedes por invitarme y yo encantada. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues un saludo y a seguir conmemorando el Día de las Enfermedades Raras. Claro que sí.